Bienvenidos hermanos y hermanas para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Soy el pastor William Roblero Díaz y les voy a guiar por espacio de 25 minutos a 30 minutos a un estudio nuevo que hoy vamos a comenzar. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, porque sabemos que al comenzar un estudio necesitamos la gracia del Señor, necesitamos su dirección y sobre todo necesitamos la disciplina para poder matricularnos en este curso, pero también terminarlo. Este es el propósito, ¿verdad? Que todos terminemos este material. Vamos a hacer una oración entonces. Bondadoso Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque, Señor, nos has guardado en estos tiempos, Señor, de pandemia. Y a tu pueblo, Señor, nos permites tener la luz de tu palabra, Señor. Esas promesas que guían nuestra vida, que nos dan esperanza, que nos dan gozo. Y que nos permiten, Señor, enfrentar esta circunstancia que vivimos hoy, confiados, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, oramos en esta hora para que abras nuestro entendimiento, despeje, Señor, nuestros pensamientos y dediquemos este tiempo, Señor, porque queremos comprender tu palabra. Este es el objetivo, Señor. Queremos saber más de ti. Por eso pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos que van a poder seguir este curso en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos reúnes aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos directamente, hermanos. El tema dice cómo estudiar e interpretar la Biblia, del doctor Arcis Sproul. El material ha sido enviado a la iglesia por vía WhatsApp. Algunos hermanos quizás todavía no se lo hemos enviado, pero les vamos a hacer llegar muy pronto este material para que podamos estudiarlo y lo meditemos. Esa es la ventaja que ustedes tendrán ahora el material. Yo me dedicaré a hacer algún bosquejo del capítulo, ir comentando algunas cosas también que son relevantes en nuestro contexto, pero ya sé que ustedes pueden consultar también su manual o regresar al video en cualquier momento. Pues vamos a empezar, hermanos, y nuestro tema dice cómo estudiar e interpretar la Biblia. Me gusta mucho este tema porque nos pone una palabra que es cómo. Normalmente como predicadores solemos decirle a la gente lo que debe hacer y sabemos muchos debemos o muchos deberíamos, pero pocas veces se nos enseña cómo hacerlo y creo que este material nos lleva de la mano para tener principios e ideas generales de cómo hacer un estudio personal sin la necesidad de que alguien me esté enseñando. Vamos a aprender a ir a la Biblia y sacar sus enseñanzas. Bien, vamos a comenzar indicando entonces que en nuestra época, que nos toca vivir, bueno, el escritor dice que de unos 20 años para acá ha habido un renovado interés por el estudio de las Escrituras. Ha habido como dos polos en este tiempo y ahorita vamos a analizarlo. Por un lado, quiero que observemos, porque esto es también en nuestro contexto, estamos en una época que se le ha llamado de hiperinformación. Estamos siendo saturados por todos los medios, con muchos contenidos. Y gracias a Dios por ello, porque diferentes agencias y hombres renombrados, eruditos que estudian el griego y el hebreo, han empezado a sacar una serie de comentarios y de materiales. Y parece ser que ellos nos estuvieran diciendo que la Biblia pues solo debe ser estudiado por gente capaz o inteligente. Pero por otro lado, como están fluyendo los recursos y la información de la Biblia, hoy resulta que hay muchos hermanos que están empezando a leer por su propia cuenta. Y de pronto vemos que nacen nuevas iglesias o nuevos grupos que surgieron en el estudio personal ahí en familia. Y esto es bueno, pero también esto produce muchas veces problemas de interpretación. Al no haber hombres preparados ni capacitados que guíen esa educación o esa formación, se suele cometer muchos errores en la traducción, en la interpretación de las Escrituras. Bueno, entonces, en medio de ese marcado interés, vemos a la par una creciente confusión. Y muchas personas están entonces preguntándose cuál es la verdad. En medio de todo este caudal de informaciones, hoy ustedes podrán darse cuenta, hermanos, que hay muchos canales y muchos pastores que están predicando y tienen diferentes series. Y pues bueno, el creyente navega en medio de ese mar de contenidos y de informaciones. Bueno, aquí podemos hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿existe alguna salida para esta confusión? Bueno, este libro tratará de responder estas preguntas. Pueden encontrar los oyentes de la Biblia y de este material
principios en la Biblia para orientar sus vidas. Es decir, ¿es la Biblia capaz de guiar mi vida en el siglo XXI? Y eso es lo que vamos a estar entonces considerando en este libro. Y vamos a arrancar ya con la lección número 1. Y es una pregunta nuestra lección 1. Son lecciones un poco largas, entonces la hemos dividido en 2 partes. El siguiente miércoles vamos a terminar de analizar lo que dice esta pregunta. ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, de entrada yo creo que esta es una pregunta que ni deberíamos hacerla, ¿no? Porque ya sabemos lo importante que es para el cristiano el estudio de la Biblia. Pero bueno, nuestras mejores intenciones con frecuencia se debilitan por estados de ánimo y caprichos, y el estudio de la Biblia queda a un lado. Todos sabemos que leer la Biblia es lo mejor que puede hacer un creyente. Y pues como les decía, con esta relevancia que hoy está cobrando la Escritura, pues sabemos que debemos leer la palabra. Pero muchas veces pues nos gana nuestra emoción o nos gana nuestro temperamento, o quizás estamos tan cansados o tuvimos un día muy pesado. Probablemente yo había pensado durante el día dedicarle un rato a estudiar la Biblia, pero pues como dice ahí, termina la Biblia, la terminamos dejando a un lado y dándole prioridad a otras cosas. Esto suele suceder constantemente en nuestras vidas. Pero hoy vamos a dar algunas razones sólidas del por qué estudiar la Biblia, por qué es importante hacerlo. Ya lo sabemos, pero queremos tener un poco más de contenido. Y hay algunos mitos que se han levantado por ahí, pero que han sido muy influyentes en nuestra cultura. El primer mito dice: la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con muchos conocimientos y preparación técnica pueden manejar las Escrituras. Esta es una verdad, una mentira que se asume como verdad, o es un mito pues, no es algo real. Muchas personas llegan a decir que no pueden estudiar la Biblia o no quieren estudiarla porque no la entienden. Esa es una de las quejas más grandes. Pero detrás de esta queja probablemente esté el intento de aquietar tu conciencia, porque Dios te dice que debes leer la Biblia. La palabra misma de Dios nos insta a que la escudriñemos, a que meditemos en ella, pero se nos hace fácil decir que yo no entiendo la Biblia. ¿Ya? Estoy dando consejería a algunas personas y cuando la persona está nueva en el camino del Señor, lo primerito que nos dicen: pastor, ya leí lo que tú me pusiste a leer, pero no lo entiendo. Y muchos se cansan y dejan de leer las Escrituras. Y bueno, se ha levantado también a la par de esta, como veíamos, de esta pluralidad de circunstancias que nos toca vivir, también este mito, ¿verdad?, que prima muchas veces en la mente de mucha gente, que no entiende la Biblia y que por eso está el pastor, o que por eso están los líderes y aquellos que se van al seminario para conocer la Escritura. Bueno, dice el escritor: si podemos leer el periódico, podemos leer la Biblia. Porque dice nuestro hermano que hay algunas columnas o algunas frases del periódico en las cuales tú necesitas más concentración y más dedicación que a pasajes de la Biblia. Hay en algunos pasajes de la Escritura donde no vamos a necesitar tanto ejercicio mental, porque como vamos a ver más adelante, la Biblia nos habla de manera clara. Este es entonces quizás uno de los argumentos más generalizados en este tiempo. Ya no sigo leyendo la Biblia porque hay palabras muy complicadas, hay frases o hay ideas que de pronto pues no puedo entender y la verdad ya me cansé. Y dice el hermano R.C. Sproul que probablemente en el fondo lo que queremos es que alguien venga y nos dé una palmadita y nos diga: sí, es cierto, no te preocupes, ya no la leas. A mí también me ha pasado lo mismo. Yo cuántas veces he querido leer la Biblia por mi propia cuenta, pero la he abandonado. Así que pues qué triste que la Biblia sea un libro bastante profundo, con muchos tecnicismos, y por lo tanto hay que se arreglen los pastores o ahí los líderes de la iglesia que vayan a un curso, ¿no? Se me hace más fácil pagar a que alguien estudie, dedique su vida a esto y que me lo enseñe, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hoy vamos a ir tratando de eliminar de nuestras mentes. El mito 2 dice: la Biblia es aburrida. Bueno, quien cree en el mito 1, lo más probable es que también crea en el mito 2. La Biblia es aburrida y por eso pues yo intento leerla, pero simplemente no puedo avanzar porque no la entiendo. Dice el doctor R.C. Sproul que fue invitado a una universidad donde le hablaron y le dijeron: pastor, necesitamos a alguien joven,
alguien que le ponga vida a las escrituras, alguien que pueda motivar a la iglesia o a los estudiantes porque queremos, ¿verdad?, que la Biblia cobre vida. Entonces el doctor Sproul dice que él, pues cuando estaba recibiendo esa llamada, él quería contestar, pero se aguantó, quería decirles que cuando la Biblia había muerto. O sea, él no tenía el trabajo de reanimar ni de reavivar la escritura. Yo creo, hermanos, que alguien que no tiene el deseo en su corazón de leer la Biblia, así tuviera al predicador más inteligente, más capaz y que pueda adornar la escritura y que pueda darle vida, ¿verdad?, desde nuestra óptica, no va a poder entender y no va a querer leer la Biblia. Y Sproul tiene razón cuando dice, hermanos, la Biblia no ha muerto. Yo no he ido a su funeral o la Biblia no ha dejado de latir. De hecho, vamos a ver ahorita, dice que los personajes de la Biblia están llenos de vida. Sus vidas revelan drama, aflicción, lascivia, crimen, devoción, reprimendas, remordimiento, consuelo, sabiduría, etc. Cuando te adentras al estudio de la Biblia, vas a darte cuenta de lo pasional que son los escritores. Incluso Dios es un Dios pasional que, como dicen los profetas, se inflama de pronto su compasión. Está metido Dios con su pueblo, está en ese drama de la redención. Y quienes hemos leído la Biblia y nos hemos dedicado a esto, hermanos, podemos decirles que la Biblia es un libro fascinante. Es un libro que cuando la leemos vemos que palpita vida porque Dios está obrando. Vemos cómo Dios obra en su historia y cómo Dios transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Recuerdo en alguna ocasión escuchar esta frase que la Biblia, cuando nos sometemos a su escrutinio, jamás volveremos a ser los mismos. Jamás, jamás. No importa cuán duro seas o cuán difícil sea tu personalidad, si te sometes al estudio de la Biblia, si te gusta escuchar sermones de la palabra, si aprendes de manera autodidacta y conoces y haces del leer la Biblia algo primordial en tu vida, no vas a quedar impávido o no vas a quedar sin ser transformado. La Biblia tocará tu corazón y cambiará tu vida. Así que es una promesa. Y yo sé que si tú quieres cambiar y quieres ser transformado, pues entonces tienes que entender que la Biblia no es un libro aburrido. Dice el doctor Sproul que quizá el desinterés más generalizado se deba a lo anticuado del material que puede parecernos ajeno. Cuando una cosa no es relevante, pues simplemente no lo tomamos o no lo consideramos. Cuando vas ahí por la calle y te regalan un volante de alguna tienda o de algún producto que están vendiendo, pues lo que haces es tirarlo porque si no te llama la atención o crees que es algo desfasado que no apela a tu vida. Quizás el gran problema de muchos es pensar que la Biblia se escribió en una cultura muy diferente, hace muchos años, allá atrás, y que quizás ya no tiene nada que contarnos o que decirnos. Aunque eso es un error, pero puede ser real en muchas personas. Y vamos a ir descubriendo aquí juntos en este estudio que nada más equivocado que esto, porque la Biblia es un libro que aunque ciertamente fue, vamos a decir que quedó plasmado en un lenguaje pastoril, en un lenguaje de un pueblo agrícola, pero que tiene muchas relevancias para nuestra vida. El Dios de Abraham es el mismo Dios para nosotros, que puede hablar a un joven en el siglo XXI, que tiene que decir a una señorita en pleno siglo XXI y en medio de estos desafíos y en medio de estos retos. La Biblia, hermanos, es un libro que no cambia y que sigue transformando la vida de los demás. Pero ahí están estos dos mitos pues que han gobernado a muchas personas. El hecho de decir no entiendo a la Biblia, ya no voy a continuar porque no tiene caso. Y lo segundo es que muchas veces demuestra, cuando digo la Biblia es aburrida, demuestra dónde tengo mis gustos. Porque cuando tú eliges un libro, lo que estás diciendo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú amas? Así que pues, hermanos, el reto es a que tomemos la Escritura y la empecemos a leer porque debemos darle importancia. Bueno, por otro lado, en la Reforma, los reformadores optaron por lo que se le conoce como la perspicuidad de las Escrituras. Y por eso el subtítulo, la claridad de las Escrituras. Con esto los reformadores estaban diciendo que la Biblia es clara y lúcida. No con esto queremos decir que no haya pasajes complicados. Sí, es cierto, la Biblia presenta algunos desafíos a nivel intelectual, a nivel académico,
pero en su narrativa, en su contenido, la Biblia es clara y lúcida. No es un libro esotérico, no es un libro que tienes que pues tener cierto conocimiento, cierta iluminación. Hay religiones donde para que tú leas su libro sagrado o su Biblia, tienes que aprender el idioma, el islam o el hebreo para poder leer la Biblia, leer sus libros. No así con la Biblia, hermanos. La Biblia se ha traducido a varios idiomas y hoy podemos tener en nuestras manos una traducción al español donde podemos conocer a Dios. Y es bien interesante porque lo que vamos a encontrar ahí es algo claro y es algo lúcido, es algo lógico, que apela al sentido común de la lectura, ¿verdad? Así que no nos acercamos a un libro, vuelvo a repetir, esotérico, o un libro criptado que solamente una élite o solamente algunas personas que son capaces y que tienen un alto IQ pueden leer. La verdad es que no. Yo creo que tenemos ese gran privilegio, hermanos, de desentrañar los tesoros de la Biblia y los tesoros de la palabra, porque es una Biblia que es clara. Entonces acuérdense de esta doctrina, la perspicuidad de las Escrituras. Tanto puede la Biblia hablar, incentivar la mente de un filósofo, como puede hablarle a un niño o a un campesino que abre la Escritura, como dice la misma palabra de Dios, que la Biblia, la exposición de las palabras de Dios pueden transformar el alma y dan sabiduría al simple, ¿verdad? Cambian al hombre completo. Entonces debemos estudiar la Biblia. Bueno, Lutero estaba convencido de que lo que era oscuro y difícil en una parte de la Escritura se afirmaba con mayor claridad y sencillez en otras partes de la misma Escritura. Esto es verdad para el estudio de la Biblia. Por eso me encanta a mí, en lo personal, estudiar la Biblia, las referencias que traen las Biblias, aunque esto es un principio hermenéutico muy básico y quizás los primeros pasos para hacer una exégesis y una hermenéutica, pero esto es un ejercicio bien práctico que te puede ayudar bastante. Hay ocasiones donde en un texto Pablo explora un poco más o detalla algo más que quizás había dicho en otra parte. Así que Lutero tenía esa seguridad. Así que si tú estás atorado en algún pasaje de la Biblia o has tenido una duda en algún contexto, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, no dudes que en otros pasajes, como en Romanos, como en el Nuevo Testamento, esa idea que quizás no está bien desarrollada se va clarificando hasta hacerse más comprensible. Cierto, algunas partes de la Biblia son tan claras y sencillas que resultan ofensivas a aquellos que sufren de arrogancia intelectual. Hermanos, la Biblia es un libro a la vez fácil y a la vez profundo. De ahí que la Biblia ha recibido algunos ataques, ¿verdad? Diciendo que es un libro pues como cualquier otro, pero quienes hemos estudiado y hemos sido cambiados por la Biblia, estamos conscientes de ello. No debemos pecar de creernos mucho porque sí podemos leer la Biblia, porque realmente, como dice ahí, hay partes tan claras y tan sencillas que resultan ofensivas a aquellos que sufren de arrogancia intelectual. Así que, hermanos, bienvenidos a la Biblia. No necesitamos ser genios, ni personas brillantes, ni haber sido excelentes estudiantes en la escuela para que podamos conocer la Escritura. Ahora, hermanos, esto no es un llamado al anti-intelectualismo. Por supuesto que no. Somos comprometidos y si tienes la oportunidad de prepararte y de conocer más, adelante. Si quieres, como te he dicho, ¿verdad? En los sermones, comprarte un libro, una biblioteca, estudiar un curso avanzado, estamos a favor de ello. Puedes estudiar griego y hebreo. Hermanos, no estamos diciendo con esto que estamos en contra de la educación, pero también queremos ser objetivos y tenemos que reconocer, hermanos, que la Biblia tiene esta bendición, es perspicaz, habla a nuestro corazón. Bien, Dios sí habla en términos primitivos, porque se está dirigiendo a primitivos. Al mismo tiempo, hay bastante profundidad como para tener a los sabios más astutos y eruditos solícitamente ocupados en sus averiguaciones por el resto de sus vidas. Por eso hay una materia en teología bíblica, bueno, que son las ciencias bíblicas. Ha habido hombres que se han dedicado literalmente toda su vida a estudiar el Antiguo o el Nuevo Testamento. Hay expertos en teología joanina, en teología petrina o en Apocalipsis
o hay personas que son capaces de, o son expertos en el Antiguo Testamento, otros en el griego del Nuevo Testamento, y en fin, como ciencia jamás podrías tú agotar el estudio de la Biblia. Pero por otro lado hay términos, como dice ahí el hermano Sproul, que son términos primitivos porque habló a una cultura primitiva. Les habló de una serpiente, y dice el hermano que en una ocasión estaba hablando del Antiguo Testamento y cómo Dios pues aplacaba su ira y de estos temas. Y un hombre se levantó en medio de su audiencia y le dijo: hermano, esto es muy primitivo y esto es muy bárbaro. Y él dijo: sí, es correcto. Jesús, dice, por ejemplo, que la muerte de Jesús es algo cruel, es algo rudo, pero que así nos habló la Escritura. Entonces lo vamos a entender. No hay nada extraño en ello. El cristianismo no es una religión esotérica, entonces. Su contenido no se esconde tras símbolos vagos que requieren algún tipo de ingenio especial para captarse. No se requiere ninguna especial proeza intelectual ni algún don espiritual para entender el mensaje básico de la Escritura. Así que aquellos hermanos que hoy pueden dominar y conocer la Escritura es porque le han dedicado un poco más, se han esforzado para comprender su contenido. Leer es algo que se puede hacer pausadamente, estrictamente como pasatiempo, en forma casual y desenvuelta. Pero el estudio sugiere labor, trabajo serio y diligente. Por eso el tema de este día es, o del libro, se llama Estudiando, ¿verdad?, la hermenéutica, cómo estudiar e interpretar las Escrituras. Así que de entrada nos está diciendo el autor qué vamos a hacer, vamos a estudiar. Y quizás ahí está el meollo del asunto, hermanos, porque luego vamos a ver que es muy complicado para nosotros el esforzarnos o el disciplinarnos para el estudio. Qué diferente es leer un libro. Tengo un amigo que estudia en el seminario de Westminster en Estados Unidos y él me decía: cuando te compres un libro, lo que tú debes hacer es leerlo de tapa a tapa, de manera pausada, así como decimos abuelo de pájaro. Ahí puede ser con un cafecito, disfrutando su lectura, pasas al primer capítulo, al segundo capítulo, pero esa es la primera, una lectura rápida. Después tú tienes que regresar para estudiar lo que ya leíste. Quizás has subrayado algunas cosas, pero ahora vas a seleccionar y vas a profundizar y vas a ordenar ese contenido. A eso le llamamos estudio. Y por eso, hermanos, lo que vamos a hacer con hermenéutica o con interpretación tiene que ver con estudio, y eso vamos a darnos cuenta que nos va a causar algunos conflictos. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea simple y aburrida, sino porque es trabajo. Nuestro problema es que somos perezosos. Debemos admitirlo, hermanos. En el fondo, creo que llegamos a esa conclusión. El doctor R.C. Sproul da en el clavo cuando dice que el problema fundamental del por qué no leemos la Biblia es porque somos perezosos. La pereza es algo que domina a nuestros corazones. Recuerdo en alguna ocasión, estábamos como seminaristas contestando un estudio devocional y había una pregunta donde decía: ¿cuál era el pecado más grande que tú cometes o con el cual batallas todos los días? Y bueno, algunos esperábamos que pues nuestros compañeros pusieran ahí, no sé, una batalla en el área sexual o en el área moral. La mayoría de los que estábamos ahí batallamos con la pereza. Ahora, fíjense, hombres que están estudiando para ser pastores, porque luchamos con nuestra carne, luchamos con estudiar la Biblia. Es más fácil ver una película o ponerte a ver un partido de fútbol que estudiar. Y creo que ahí está realmente nuestro gran problema, sobre todo como mexicanos, como latinos. Somos tan descuidados, nos da mucha flojera el poder estudiar. Así que esto va a ser un reto, hermanos, y un desafío para nuestra cultura y para nuestra vida. Según Karl Barth, un teólogo, que fue el teólogo de la neortodoxia, él decía que el pecado encuentra sus raíces en 3 problemas humanos básicos: orgullo, falta de honestidad y pereza. El orgullo a la cabeza, la falta de honestidad y la pereza como esas partes básicas donde el pecado se arraiga. Y ahí vamos a subrayar la pereza, ¿verdad? Es muy difícil. Quizás ya estás cansado, tuviste un día muy complicado y estudiar la Biblia va a demandar de ti mucha comprensión, muchas energías, y por eso es que muchas veces no somos dados a la lectura. Ninguno de nosotros es inmune a la pereza entonces.
Si vamos a tratar con la disciplina del estudio de la Biblia, debemos reconocer desde el principio que vamos a necesitar de la gracia de Dios para perseverar. Por eso yo les decía, ojalá que te matricules y que termines. Yo espero que hayas seguido el curso anterior y que hayas terminado, porque nada más avanzamos un solo capítulo, no terminamos todo el libro. Pero qué difícil es seguir una serie, qué difícil es seguir un sermón. ¿Por qué? Porque a veces no estamos capacitados para ello. Es más fácil leer el periódico que la Biblia. ¡Qué barbaridad! Es más atractivo leer el periódico muchas veces que la Biblia. ¿Por qué? Porque el problema de la pereza ha estado con nosotros desde la maldición de la caída. Desde que nuestros padres desobedecieron a Dios, Dios les dijo que con el sudor de su frente iban a ganar su pan, iban a labrar la tierra. Y a partir de ahí, hermanos, yo creo que nos cansamos demasiado y luchamos con esto. Y entonces podemos llegar a reconocer que mucho del por qué no leemos la Biblia, pues es el pecado de la pereza, no hay otra razón. El 90% de los creyentes no ha leído completamente la Biblia. ¿Cómo es posible? Solo una apelación a la caída radical de la raza humana podría empezar a contestar esa pregunta. El gran problema de por qué no prosperamos en nuestra vida espiritual y de por qué no avanzamos aquí en esta vida es porque nos ha dado pereza de leer las Escrituras. De verdad, hermanos, yo me quedé muy preocupado con lo que leí de John Stott, y eso me motivó también, entre otras cosas, a dar hermenéutica. Vuelvo a recordar lo que dije en el sermón porque en esta semana todavía estuve meditando mucho en ello. Dice John Stott que cuando él lee el Nuevo Testamento, él descubre un estilo de vida por encima de las circunstancias. El hombre maduro, aquel hombre resiliente que puede enfrentar y encarar la vida sin importar las adversidades que vienen. Ejemplo es el apóstol Pablo, que a pesar de la persecución él seguía predicando y con denuedo anunciaba el evangelio donde él iba. Dice el doctor John Stott, muchas veces nosotros no hemos llegado a esa madurez ni a ese estilo de cristianismo, y en gran medida se debe porque seguimos leyendo la Biblia de la misma forma que la leíamos cuando creímos en Cristo. Y qué triste será para algunos que ya llevan 20 años en el evangelio o 10 y todavía siguen leyendo la Biblia como cuando se convirtieron. Es decir, sin ningún objetivo, sin ningún propósito, sin haber dedicado esfuerzo y ni siquiera ser sistemáticos a la hora de estudiar. Qué lamentable, hermanos. Por eso es que hay muchos cristianos raquíticos que no podemos enfrentar la vida porque no hemos madurado en el estudio profundo de las Escrituras. Entonces, de fondo, hermanos, también está el pecado que es la pereza. No es sorprendente que la mayoría de las personas estén listas para dar su opinión en cuanto a la Biblia, y sin embargo, tan pocos la han estudiado. Es decir, somos buenos para debatir, ¿verdad? Y nos creemos bíblicos, pero si nos preguntaran, ¿ya leíste completa la Biblia? Y la respuesta del 90% de los hermanos que van a la iglesia no han leído la Biblia una sola vez. Qué trágico, hermanos. Tú no puedes dar una opinión en el mundo de la crítica o en el mundo del periodismo. Vamos a suponer que hay una obra o un libro. Tú no puedes criticar un libro si tú no lo has leído. ¿Cómo puedes hablar de la Biblia y dar tu opinión si ni siquiera la has leído y ni sabes de qué habla? Qué triste, ¿no? La ignorancia de la Biblia, con esto vamos a terminar, de ninguna manera se limita a los laicos, es decir, a los miembros de iglesia. El hermano Sproul está hablando de su contexto, donde él decía que en Estados Unidos él le ha tocado hacer exámenes a ministros o a futuros pastores, y él le da tristeza ver con cuánta ignorancia están saliendo los jóvenes de los seminarios, porque los mismos seminarios no se han esforzado por enseñarle correctamente la Biblia a las personas. Entonces dice el hermano Sproul, ordenamos todos los días a muchos líderes, a muchos pastores, pero hay una tremenda ignorancia de las Escrituras. Esto se ve no solo a nivel de la membresía de la iglesia, sino a nivel también de los pastores. Y ustedes podrán juzgar y darse cuenta de nuestro contexto, hermanos, cómo estamos. Pero bueno, aquí tenemos entonces un gran reto de motivación y de pedirle al Señor que Él en su gracia nos bendiga para que podamos estudiar las Escrituras.
A partir del capítulo número 2 vamos a comenzar ya con los principios prácticos. Esto es muy impresionante y nos va a gustar mucho, pero antes de eso, pues queríamos poner este fundamento y en la siguiente lección vamos a hablar un poco más con respecto a cómo superar esto para después ya entrar a esos principios prácticos para poder ahora sí interpretar las Escrituras. Pues hermanos, es mi oración que podamos seguir este estudio. Descarga por favor el material ahí en el grupo de WhatsApp y compártenlo con tus amigos, con tus familiares y, ¿por qué no?, también inviten a que juntos podamos estudiar los días miércoles a las 8 de la noche y creo que va a ser de mucha bendición lo que vamos a aprender. La verdad es un libro muy práctico y muy profundo. Yo te animo a que revises el capítulo número 1 y vas a ver que vas a descubrir muchas cosas muy interesantes. Pues vamos a terminar aquí, hermanos, esperando que esta introducción a este fascinante libro haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor